La fe es la manera en que los creyentes se deciden a caminar con Dios y participan en incontables maravillas que Él desea hacer. Este libro trata sobre cómo hacer de la fe un verbo de acción que demuestre lo maravillosa que es la santa participación. Es un libro donde aprendemos que no tenemos que dejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, a fin de elevar el escudo de la fe. Según yo entiendo las cosas, por alguna razón Dios nos dio dos manos. Si deseamos vivir abundante y victoriosamente, debemos tomar ambas cosas. Alzar la espada del Espíritu sin el escudo de la fe es marchitarse y consumirse en el desierto del legalismo. Tomar el escudo de la fe sin la espada del Espíritu es tratar de caminar por fe sobre la arena movediza. Los últimos 7 años para mí han sido terriblemente difíciles en incontables maneras, pero la aventura más emocionante en mi vida ha sido aprender a practicar la fe como verbo de acción en medio de las dificultades. Por cierto que no me refiero a las pruebas, sino a la invitación de creerle a Dios para la victoria en medio de las pruebas. Las intervenciones divinas cotidianas fueron lo que más me ha maravillado y me ha hecho menear la cabeza al pensar que el Dios del universo se preocupe de mis problemas triviales. Nunca antes había experimentado tan profundamente la revelación de Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Mi oración es que Dios haga lo mismo en tu vida. Estoy convencida de que Cristo siempre es el iniciador en lo que hace a cuestiones de fe. Hebreos 12:2. De modo que si estoy en lo cierto, ni te has tropezado con este libro, ni llegó a tus manos accidentalmente. Haces bien si deseas probar los espíritus, 1 de Juan 4:1, y proceder con cuidado en cuestiones como esta. Vivimos en una cultura religiosa donde las prácticas de la fe han sido distorsionadas y torcidas para servir al hombre, no a Dios. Nuestro dilema es si habremos de permitir que el mal uso y el abuso del tema nos evite el acceso a prácticas de fe apropiadas. Después de todo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Funciona? Me refiero a aquello en lo que crees, tu fe. ¿Realmente funciona? La intención de Dios siempre ha sido que la vida del creyente funcione. Dios declaró sin reservas en Josué 1:8 que existen condiciones bajo las cuales harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Acaso nuestra vida cristiana es una vida de éxito? ¿Está logrando lo que las Escrituras prometieron? En un sermón que hace poco predicó mi yerno Kurt, nos dijo que la única manera en que impactaríamos al mundo y a la próxima generación es demostrar que nuestra fe en Cristo es real y que funciona. Estoy convencida de que para innumerables cristianos es algo real. Mi preocupación es si en verdad tenemos el fruto que demuestra que la fe funciona. Me temo que para la mayoría de los cristianos la realidad difiere muchísimo de nuestra teología. Poco nos parecemos a una iglesia que logra que las puertas del infierno tiemblen. Lo triste es que algunos estamos haciendo un gran esfuerzo en algo que realmente casi no funciona. ¿Por qué invertimos tanto tiempo y energía en ejercicios espirituales con pocos resultados, mientras el resto del mundo duerme hasta tarde los días domingo? ¿Por qué se nos está acabando la tinta de nuestros bolígrafos mientras marcamos escrituras que rara vez se hacen realidad en nuestra vida? ¿Por qué estamos haciendo todo lo posible para convencer a otros de que hagan algo que no ha funcionado a las 1000 maravillas en nuestra vida? ¿Por qué algunos no admitimos que, a efectos prácticos, para la mayoría de los cristianos el conjunto integral de lo que creen en verdad no funciona? Por cierto que quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido el resultado automático y glorioso de la salvación eterna. Sin embargo, la razón principal por la cual Dios nos dejó en la tierra después de salvarnos es para que nuestro cristianismo tenga éxito aquí donde vivimos. ¿Por qué entonces hemos aceptado la mediocridad? ¿Acaso los pocos resultados que la mayoría vemos y experimentamos son lo único que nos ofrece el cristianismo? Si es así, somos dignos de compasión. Yo me ofrecería a compadecerte, pero ya no creo en ese tipo de cristianismo. El statu quo de nuestro cristianismo contemporáneo no funciona, y me niego a aceptarlo. La Iglesia conformada por todos los creyentes en Cristo por lo general aparenta tener un manto de poder y eficacia, cuando en realidad se muestra impotente y hace el ridículo ante el mundo. No podemos culpar al diablo.
Muchos hemos acallado el cristianismo del Nuevo Testamento y hemos aceptado nuestra realidad como teología en vez de aceptar la teología bíblica como nuestra realidad. Hemos hecho las cosas al revés y caminamos por vista y no por fe. Hace unos meses estaba caminando como todas las mañanas cuando me encontré con una simple escena con una elocuente aplicación. Había 4 patos chapoteando en un charco de barro junto al camino, mientras del otro lado de la cuesta había una laguna grande y prístina. Me detuve y observé. Sentí que Dios me estaba diciendo: «Ved, esa es mi iglesia. La iglesia que compré con mi sangre y a quien le prometí el Espíritu está chapoteando en un charco de barro mientras tiene a su alcance un mar de agua viva. Y ese mar está del otro lado de la cuesta». Créeme, nadie ha estado más cubierta que yo del barro de los charcos que elegí. He cometido muchos errores. En realidad, porque tengo un pasado de fracasos, derrotas y patética mediocridad, es que estoy empeñada en compartir contigo este mensaje. Si Dios puede darme poder para salir del charco e ir a la laguna a pesar de mis alas rotas, mis piernas temblorosas y mis pies inútiles, te aseguro que puede moverte a ti. Querido amigo, Dios nos ha hecho promesas. Promesas tales como poder, productividad, paz y gozo indescriptible mientras aún estamos en estos vasos de barro. Pocos estamos en contra de la teoría, pero ¿por qué más de nosotros no vivimos la realidad? Creo que así como el pueblo de Israel, muchos estamos vagando en el desierto, mientras la tierra prometida está del otro lado del río. Este libro tiene un objetivo principal: animar a todo cristiano dispuesto a escuchar a que se traslade a su lugar personalizado de la promesa divina y allí tenga éxito y prospere. Dios no solo aprueba que los creyentes del Nuevo Testamento apliquen el concepto de una tierra prometida. Él insiste en ello en Hebreos 3 y 4. Nuestra tierra prometida y nuestro descanso sabático culminan en el cielo, pero creo que hay una tierra prometida terrenal para ti y hay una para mí. Tu tierra prometida es un lugar donde las promesas personalizadas de Dios para tu vida se convierten en una realidad viviente en vez de ser una teoría teológica. ¿Quieres algunos ejemplos? Aquí hay unos pocos. Primero, Dios nos prometió un lugar de bendición. La disposición de Dios y su firme deseo de bendecir a su pueblo es uno de los conceptos que más se repiten en toda la Biblia. Él es el dador de todas las cosas buenas y se regocija cuando uno de sus hijos coopera para recibir dones. A los creyentes del Nuevo Testamento se les prometió bendición por la obediencia, igual que al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando tú y yo hallemos en Cristo un lugar donde Dios pueda cumplir sus promesas en forma abundante, habremos de experimentar bendición sin medida. La bendición no implica una vida fácil, ni posesiones, ni éxito financiero. La bendición es inclinarse para recibir las expresiones de favor divino que, en los lugares recónditos del corazón y la mente, hacen que valga la pena vivir. Segundo, Dios nos prometió un lugar para vivir. Dios no le prometió a su pueblo un lugar que podrían visitar, sino un sitio donde pudieran establecerse y morar en bendición. Un lugar donde pudieran tener descanso sabático. De acuerdo a Juan 15, los creyentes del Nuevo Testamento también han sido llamados a un lugar donde puedan permanecer en Cristo. Tercero, Dios nos prometió un lugar donde Él produce una gran cosecha. Dios prometió que la tierra prometida sería sumamente fructífera. Muchos hemos oído la descripción de una tierra que fluye leche y miel. Pero otros pasajes de la Escritura son mucho más descriptivos. Por ejemplo, Deuteronomio 8:7-9 dice: «Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granadas, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre». Juan 15 nuevamente proporciona un paralelo de la tierra prometida para cada discípulo de Jesucristo. El versículo 8 dice: «Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos». No dice un poco de fruto, sino mucho fruto. Tu tierra prometida personalizada es el lugar donde tú ves que Dios cumple la promesa de una gran cosecha a través de tu vida.
Dios no quiere producir simplemente una clase de fruto en tu vida. La cosecha que Dios desea tiene el potencial de una gran variedad. Creo que las promesas divinas a los israelitas para la tierra prometida en la esfera tangible tienen un paralelo con la nuestra en la esfera espiritual. ¿Acaso has llegado a la conclusión apresurada de que lo que has hecho o lo que estás haciendo es lo único que harás? Dios es demasiado creativo para eso. Tal vez mi parte favorita de Deuteronomio 8:7-9 es que la tierra prometida era un lugar seguro donde al pueblo de Dios no le faltaría nada. ¿Quieres un paralelo en el Nuevo Testamento? Segunda de Pedro 1:3-4 nos dice que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nuestras tierras prometidas son los lugares en que aceptamos esas preciosas y magníficas promesas y nos apropiamos de todas las cosas que necesitamos para vivir. Si no puedes imaginar que Dios te libra de la corrupción de los malos deseos y produce una abundante cosecha a través de tu vida, has creído en la mentira de que las promesas de Dios no son aplicables en tu caso. Dios te conocía antes de que fueras formado en el vientre de tu madre y planeó buenas obras que darían mucho fruto. De acuerdo a Hechos 17:26, Dios incluso determinó los tiempos y los lugares de este planeta que serían más idóneos para nuestras cosechas personalizadas. Nuestra gloriosa herencia en Cristo no tiene por qué limitarse al cielo. El contexto primario de Efesios 1 es el impacto de nuestra herencia celestial en nuestra existencia terrenal. Dios conoce los planes que tiene para nosotros, querido amigo, pero no habrá de forzarlos. Dios logrará lo que preparó para el cielo y la tierra independientemente de lo que hagamos tú y yo, pero nosotros decidimos si vamos a ser parte de su proceso divino en nuestra generación. Cuarto, Dios nos prometió una morada de gran victoria sobre nuestro enemigo. Desde el momento en que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra, describió enseguida ocupantes y perímetros. A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, y como en su caso, nuestras tierras prometidas no se caracterizan por la ausencia de oposición, sino porque hay victoria. Al comenzar este capítulo, te pregunté si tu fe es un sistema que funciona. Una de las maneras en que podemos medir su efectividad es examinar con cuánta constancia se hace realidad nuestra posición bíblica de más que vencedores. Romanos 8:37. Fue con victorias que el pueblo de Israel demostró que ellos eran vencedores por el poder de Dios. La victoria siempre presupone que hay una contraparte de derrota. Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero les dijo que tendrían que librar violentas batallas para tomar posesión de lo que les pertenecía. ¿Por qué? Probablemente una razón fuera que debían desarrollar la fuerza para retener la tierra una vez que la conquistaran. Otra razón, con seguridad, fue permitirles tener la experiencia victoriosa que solo se adquiere peleando una difícil batalla. En la economía de Dios vale la pena pelear por lo que vale la pena tener. Así como los israelitas, a ti y a mí se nos han prometido aspectos espirituales para una victoria grande y permanente en un terreno donde nuestro enemigo está desafiándonos. Si en este momento no estás ocupando tu tierra prometida, ten por seguro que el diablo sí lo está haciendo. ¿Acaso vas a quedarte mirando y dejar que se salga con la suya? La ley de la tierra prometida es la toma de posesión. El Creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene a su disposición el universo y todas sus riquezas, conoce tu nombre, planeó para ti una tierra prometida y anhela bendecirte. Con sabiduría se reserva el derecho de exigir tu cooperación. Muchas promesas de Dios son incondicionales, pero no así las promesas divinas de plena bendición, permanencia en Dios, fruto y victoria. Nada, ni en tu vida ni en la mía, vale la pena como para perder el derecho a los lugares de promesa donde se cumple 1 Corintios 2:9. La teología de la tierra prometida se convierte en realidad terrenal solo para aquellos que reemplazan su temor y su complacencia por un pasaje para salir del desierto en que han estado habitando.
La vida humana es asombrosamente compleja, y esto hace que a menudo sean necesarias soluciones y procedimientos complicados. Sin embargo, tengo la alegría de informar que las preguntas primordiales que planteamos en el capítulo 1 no tienen respuestas complicadas. ¿Por qué no funciona nuestra práctica actual del cristianismo? ¿Por qué no vemos cumplidas más promesas de Dios? Por la misma razón que las prácticas de los israelitas en el desierto no funcionaron, y ellos nunca alcanzaron la tierra de la promesa. Como ellos, podemos ser milagrosamente librados de esclavitud, dejar nuestros Egiptos y, sin embargo, nunca llegar a nuestra tierra prometida. Hebreos 3:19 proporciona la explicación con una sola palabra. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Incredulidad. ¿Cómo puede ser si ellos creían en Dios? Su descuido fue que sencillamente no le creían al Dios en quien creían. Hablaban de la boca para afuera, pero en su caminar lo único que hacían era dejar pisadas en círculos en el desierto. La pregunta que surgió en el peregrinaje en el desierto no fue si los israelitas pertenecían a Dios ni dónde pasarían la eternidad. La pregunta fue cuál sería el lugar donde el pueblo de Dios pasaría su existencia terrenal. Tú y yo podemos estar seguros y protegidos en la familia de Dios y tener la plena seguridad de una herencia celestial, y sin embargo no ocupar nunca la tierra de las promesas divinas cumplidas en la tierra. Podemos pasar de largo por completo nuestro destino terrenal, y también nuestros cuerpos pueden caer muertos en el desierto. Tal vez puedas decir conmigo que Satanás ha tratado toda clase de ardides para destruir tu vida, tu testimonio y tu fruto. ¿Acaso habremos de darle la satisfacción de devorar nuestros cuerpos muertos porque los dejamos caer en un desierto de derrota? Dios no lo permita. Cuando recibamos nuestra herencia celestial, lo único que va a importar en cuanto a nuestra vida terrenal es si cumplimos con nuestro llamado y permitimos que Dios cumpliera sus promesas. Sé que iré al cielo porque confié en Cristo como mi Salvador, pero quiero terminar mi carrera en la tierra prometida, no en el desierto. ¿Quieres lo mismo? Entonces tenemos que canjear nuestro temor y nuestra complacencia y gastar todo lo que tenemos en el único pasaje de salida, la fe. La razón por la cual nuestra fe actual es un sistema que no funciona es que hay mucho sistema y poca fe. Lo que tú y yo necesitamos es una fe renovada en nuestro sistema. La fe es lo único que siempre cerrará la brecha entre nuestra teología y nuestra realidad. En estas páginas vamos a explorar la importancia vital que Dios le asigna a una fe viviente y activa. En ambos testamentos nos resultaría difícil encontrar una prioridad más constante por parte de Dios para con su pueblo. Creo que a través de nuestro viaje, la Escritura nos revelará que para Dios no hay nada más importante que nuestra fe. Sí, el amor es el mayor mandamiento, pero cualquiera de nosotros que haya aceptado el gigantesco desafío del amor bíblico en circunstancias difíciles, puede dar testimonio de que la obediencia requirió mucha fe. Dios no es el único que decide el orden de prioridad en cuanto al tema de nuestra fe. Satanás, por su lado, no tiene objetivo más grande en nuestra vida. Aunque no puede competir con Dios, es un enemigo poderoso y peligroso del hombre que cree. No es una coincidencia que Dios y el diablo concentren la atención en nuestra fe, ya que es mucho lo que está en juego. Consideraremos dos cuestiones vitales actualmente en juego, y luego comentaremos otras en capítulos siguientes. Primera y principal, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esa es una razón por la que nos convendría aceptar los desafíos de la fe como una realidad de esta vida, en vez de sorprendernos o incluso pensar que es injusto cuando llegan. Dios los trae a nuestra vida para que nuestra fe se edifique. No hay nada que lo deleite más que cuando escogemos creerle a Él en vez de creer lo que vemos y sentimos. Apocalipsis 4:11 se podría parafrasear de la siguiente manera: Tú has creado todas las cosas y para placer tuyo existen y fueron creadas. Esto añade una nueva dimensión al placer de Dios cuando ponemos en ejercicio nuestra fe. Al poner estos dos pasajes de la Escritura lado a lado, inferimos que el propósito fundamental de nuestra existencia es agradar a Dios. Por lo tanto, si no ponemos a obrar nuestra fe, nunca cumpliríamos con nuestra razón de ser.
Si aún no has establecido una relación de fe con Dios, el concepto de vivir toda tu vida para agradar a Dios puede incomodarte e incluso ofenderte. Lo entiendo. También yo he batallado grandes cuestiones de fe en todas las dimensiones relacionales. He comprobado que el hombre no siempre es digno de confianza, no el hombre en general, sino yo, pero en nuestra relación, Dios nunca ha dejado de cumplir lo prometido. Creo que tú también comprobarás que Él es totalmente digno de confianza. Sí. Dios nos llama a rendirle sobre el altar de su divina voluntad nuestras metas y nuestra agenda de actividades. Pero Romanos 12:2 nos recuerda que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfectamente idónea. Satanás, por cierto, no quiere que agrademos a Dios. Su principal objetivo es vengarse de Dios porque no le permitió la arrogancia y el deseo de ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Satanás no puede afectar a Dios, de manera que hace todo lo posible para llegar al corazón divino atacando a los hijos de Dios. Quien toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Zacarías 2:8. Que Dios se complazca no es lo único importante cuando ponemos en ejercicio nuestra fe. Tanto Dios como Satanás saben que la fe funciona. En realidad, no hay nada que funcione tan bien como la fe. Sus dividendos divinos son astronómicos. Lamentablemente, también lo es el costo por su ausencia. Cristo puede obrar como desee, pero por lo general su forma de actuar para con sus seguidores es conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29 y muchas otras referencias. Nos guste o no el concepto, a Cristo le agrada respondernos de acuerdo a nuestra fe. He comprobado que hay una proporción fidedigna. Cuanta menos fe tenemos, más tendemos a resentirnos por el concepto. Si en este momento te sientes molesto, sigue leyendo. Tengo la sensación de que para cuando llegues al final del libro te agradará más la idea. Como la fe funciona, debemos asegurarnos de saber en qué consiste. Este es el momento oportuno para establecer con certeza qué quiere decir este libro al hablar de creerle a Dios. En el Nuevo Testamento en griego, la palabra pistis significa credibilidad, convicción, confianza, fe, fidelidad. El significado hebreo es similar en esencia y en el aspecto práctico. Nosotros usaremos varios tiempos verbales de la palabra creer, de modo intercambiable con la palabra fe. Con pocas excepciones, las palabras fe y creer son traducciones de alguna de las formas del vocablo pistis en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando uso la frase creerle a Dios, podemos intercambiarla con tener fe en Dios. Descubriremos que la fe no es solo algo que uno tiene, es algo que uno realiza. El secreto está en los tiempos verbales. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:18-20 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. En los versículos 13 y 19, la Biblia usa dos importantes tiempos verbales que son distintivos para la misma palabra básica, creer. El versículo 13 habla de cristianos que creyeron. Esta acción de fe alude al ejercicio de creer que lleva a la salvación. Cada uno de nosotros que somos cristianos, en algún momento oímos el mensaje del Evangelio y decidimos creerlo y recibirlo. Porque pusimos en ejercicio esta acción de fe, inmediatamente pasamos a pertenecer a Cristo. Recibimos su Espíritu Santo y fuimos sellados. El tiempo verbal griego de la palabra creemos, en el segundo segmento que mencioné, Efesios 1:19, es el verbo más vital de nuestro estudio. Recibe el nombre de participio activo presente. Trataré de explicar este tiempo verbal como uno de mis profesores de griego me lo explicó a mí. Ved, cuando veas un verbo griego en participio activo presente, puedes insertar la palabra continuamente después del verbo.
En otras palabras, la promesa de los versículos 19 y 20 no se aplica a aquellos que creyeron, versículo 13, sino que se aplica a los que en este momento y en forma activa han decidido creerle a Dios continuamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro glorioso caminar con Dios comenzó con un acto de fe que nos llevó a una relación con Jesucristo como nuestro Salvador, pero no termina allí. Lamentablemente, algunos creyeron en Cristo, pero le han creído muy poco desde entonces. Dios nos está llamando a ti y a mí a dejar la vida de pasividad alimentada por una fe en tiempo pasado y a asirnos de la acción de creer en participio activo presente. Nada en la vida podría ser más emocionante. Si decides embarcarte en esta gran aventura de fe, te prometo que nunca te aburrirás. Un cristiano que practica fe en Dios, en participio activo presente, se convierte en una pesadilla para Satanás. Una de las razones se menciona más arriba en Efesios 1:18-20. Léelo otra vez y trata de absorber cuán eficazmente obra la fe de acuerdo a la última declaración que se hace en ese segmento. Dios ejerce un poder incomparable en la vida de aquellos que le creen a Él de manera continua. En otras palabras, nada en esta tierra se compara con el poder que Dios desea otorgar en la vida de aquellos que continuamente ejercitan su fe en Él, por inspiración del Espíritu Santo. Pablo compara esto con el sensacional poder divino que tuvo lugar cuando Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Dios puede resucitar matrimonios que están muertos y puede restaurar vida y propósito a aquellos que han tirado la toalla. La especialidad de Dios es resucitar lo que está muerto y hacer posible lo imposible. No contamos con una necesidad que exceda su poder. El placer de Dios y un poder incomparable son algunas de las cosas en juego en las cuestiones de fe. Así como el pueblo de Israel, siempre tendremos un enemigo que quiere mantenernos fuera de nuestra tierra prometida. En el capítulo anterior hablamos de algunas de las razones. Nada produce más daños al poder de las tinieblas en este mundo que un creyente con fe de participio activo presente. Sin embargo, si deseamos ganar nuestras batallas, tendremos que reconocer algunas confabulaciones de Satanás y prepararnos por adelantado para la victoria. En Efesios 6:12-13, el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Entre las piezas de la armadura que se indican estratégicamente, la Escritura nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. ¿Por qué será que sobre todo necesitamos aprender a usar nuestro escudo de la fe? Porque el escudo es la armadura de la armadura. Los antiguos guerreros esperaban que los dardos de fuego nunca alcanzaran el casco ni la coraza. La meta del guerrero era extinguir con su escudo todos los dardos que le fueran disparados a fin de desvanecer todo daño potencial. Lo mismo ocurre en la guerra que libramos nosotros. Nuestras batallas más difíciles invariablemente están relacionadas con cuestiones de fe. Ocasiones en que somos tentados a pensar que la palabra de Dios y sus caminos no han de funcionar en nuestro caso, que Él nos ha abandonado, que nos ha desilusionado o que no nos ha ayudado. Si Satanás puede lograr que dejemos el escudo de la fe, sabe que no podremos permanecer en pie por mucho tiempo. Las cosas que suceden por primera vez tienen gran importancia en la Biblia. ¿Sabes acaso cuáles fueron las primeras palabras que sabemos salieron de la boca de la serpiente? ¿Es verdad que Dios les dijo? Génesis 3:1. El diablo usó el engaño para sembrar duda. Eva ya no volvió a ser la misma. Su duda fue contagiosa y con su esposo perdieron la tierra que Dios les había dado. Sucede que cuando Eva dejó caer su escudo de la fe, todas las demás piezas de la armadura espiritual se volvieron vulnerables. Cuando Eva cayó, cayó rotundamente. A mí también me ocurrió. Sobre todo, tú y yo debemos aprender a levantar el escudo de la fe.
Es imperioso que además conozcamos la palabra de Dios y aprendamos a blandir la espada del Espíritu. Entonces, cuando el enemigo astutamente nos pregunte, ¿es verdad que Dios les dijo? Sabremos la respuesta. Desde lo profundo de mi corazón, mi oración es que este libro no sea simplemente otro libro. Mi oración ferviente es que cuando llegues a la última página, la aventura de fe que presento en estos capítulos no haya hecho más que comenzar. Querido amigo, anhelo que en tu vida sucedan cosas inmensas porque tienes un Dios inmenso. Y porque deseo tanto que rindas tu vida a la fe como verbo de acción, le he pedido a Dios algo muy grande para ti.